Hola, esto es Mandarax, que es un programa de ciencia que hacemos Leonora Ese y soy yo. yo, que soy Esa es Alejandra. ella. Y hoy es la segunda parte de nuestro programa sobre el aborto. Les vamos a platicar de lo que quedamos pendiente, que son qué cosas consideramos que la ciencia sí es importante que estudie y diga y argumente respecto al aborto. Y tiene que ver con saber qué le pasa a las mujeres que abortan y qué le pasa a las mujeres que querían abortar y no pudieron por diferentes restricciones. Lo que vamos a estudiar básicamente son las consecuencias negativas que tiene abortar o no abortar y las cuestiones de salud mental Y y financiera, sentimientos y financieras y de salud física que están involucradas con que se le permita a una persona abortar contra que se le prohíba a una persona abortar. Hay estadísticas, hay datos y aquí se ha hecho muy buena ciencia para entender qué es lo que pasa alrededor de permitir o prohibir. que spoiler, no dejar abortar tiene consecuencias negativas más severas que el permitir que se aborte. Esa es la conclusión. Sí, y también el estigmatizar el aborto y el juzgar a las personas que toman esa decisión o quieren tomarla, trae también un montón de consecuencias negativas para la persona a la que se está estigmatizando, para que si en algún momento alguien llega a ustedes para platicarles que quiere tomar esta decisión, lo tengan en mente, por favor. Ese es otro spoiler. Y en el pilón para Patreons les vamos a platicar de cómo funcionan los medicamentos que se usan para abortar, o sea, la mifepristona y el misoprostol, y también de dos mitos muy comunes que hay sobre el aborto, que tienen que ver uno con la fertilidad y otro con que si se hace el aborto legal, entonces todo el mundo va a querer abortar. Para conocer qué beneficios, además de tener estos pilones, implica ser nuestro Patreon, los invitamos a visitar patreon.com/mandarax. Ahí viene clarísimo qué recibe quién, si paga cuánto, cómo funciona el proceso, cuántos gatitos bebés van a estar agradecidos con ustedes por participar, etcétera. Entonces, por favor, visiten esa página, patreon.com/mandarax, y consideren hacerse nuestros Patreons. Si no, por favor, solo compartan este episodio. Síganos en redes sociales, compartan nuestro contenido, que tenemos una community manager increíble que hace cosas bien chidas. ¿Cómo Celeste. estamos? Celeste! Estamos en Twitter como @mandarax, en Instagram como @lasmandarax y facebook.com/mandarax. Lo explica todo para que chequen lo que hace Celeste. Sobre todo en Instagram y Facebook, que Twitter lo hacemos Alita y yo y somos unas fritas. Y no lo hacemos. No lo hacemos más bien. Sí. Y pues ya, Eh, con eso empezamos. gracias. Gracias. Pues en esta segunda parte, como les prometimos, les vamos a platicar de lo que sí es pertinente que la ciencia estudie y ha estudiado y apropiado para meter en el debate al aborto y que tiene que ver con investigar qué le pasa en su vida a las mujeres que abortan y qué le pasa en su vida a las mujeres que querían abortar y no pudieron porque hubo restricciones de varios índoles que se los impidió. Como les adelantamos en el primer episodio, el abortar de manera insegura tiene consecuencias, sí, pero, sorpresa, también las tiene el que una persona quiera abortar y no se le permita hacerlo. Esto puede causar daños físicos, emocionales y financieros, tanto para la persona que parió a ese hijo no deseado como para el hijo en cuestión. Y mucha de la evidencia más clara que se tiene al respecto viene de un proyecto largo que se llevó a cabo de 2008 a 2016, que se llama el estudio Turn Away. Este estudio siguió a personas embarazadas que buscaban abortar durante 5 años y compararon cómo se sentían, estaban, etcétera, con gente que sí logró abortar en su primer o segundo trimestre, con gente que no pudo abortar porque se le impidió, porque en muchos casos ya su embarazo estaba demasiado avanzado como para que las clínicas a las que fueron les permitieran interrumpir ese embarazo. La génesis de este estudio estuvo en un caso de la Suprema Corte de Estados Unidos, en donde se restringió el acceso al aborto a una persona porque, por esta como mito de que el aborto puede causar depresión. Entonces, esto lo vio una investigadora demógrafa de la Universidad de California en San Francisco que se llama Diane Green Foster, que hizo o sea, el estudio Turnaway, del cual vamos a todo esto sale de este estudio, y dijo, oigan, ¿qué hubo con esto que están diciendo de que tener un aborto puede causar depresión?
¿dónde está la data? Tanto les Y, gusta, ¿dónde está? Denme la data. Ujú. ujú, y vio que pues no había la data. Entonces dijo, hay que hacerla. Lo que es importante tener en mente como uno de los puntos de partida de lo que les vamos a contar y que siempre se usa como un argumento de, ay, pues ni siquiera es necesario que abortes, porque aun cuando no quieras conservar a la Bendy, la puedes dar en adopción. Este es un paréntesis que hay que tener claro para el resto de este programa y en general en la vida. Y que es que en este estudio vieron que cuando personas a las que se les negó un aborto dieron a luz, solo un menos del 10% pusieron a la Bendy en cuestión en adopción. Mucha gente lo consideró, pero, oh sorpresa, el decidir dar a una infancia en adopción es una cosa muy complicada que ya a la mera hora la gente simplemente decide no hacer. Entonces, este argumento de que, bueno, no es necesario que abortes porque puedes darlo en adopción, no va. O sea, la mayoría de la gente no lo hace, para tenerlo en cuenta. Esta investigadora, Diane Green Foster, trabaja en un lugar que se llama el Advancing New Standard in Reproductive Health, que es en la Universidad de California en San Francisco, que hizo el estudio Turnaway así como más en este, todo sobre el mismo sentido, ¿no? ¿Qué le pasa a las mujeres que no dejan abortar y a las mujeres que sí abortan? Y lo que han visto como conclusión general, no solo general, sino apabullante, es que negarle a alguien un aborto tiene más consecuencias negativas que abortar. Por ejemplo, la investigación de este lugar lo que muestra es que las mujeres a las que se les niega el aborto es menos probable que reciban dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas, como comida, renta, transporte, que las mujeres que sí pudieron abortar. O sea, que les va mucho peor financieramente a las que no dejaron abortar que a las que sí. Luego, las que no dejaron abortar, en el corto plazo, muestran mucha mayor ansiedad, estrés y menor autoestima que las que sí. Esto es o sea, esto yo lo he escuchado hasta de amigas, o sea, como el miedo cuando que es una decisión difícil, pues, ¿no? Para Ujú. muchas personas el abortar. Y uno de los miedos que les da es cómo me voy a sentir después, porque muchas mujeres piensan que se van a sentir justo súper estresadas y ansiosas y y deprimidas si sí abortan. Bueno, no es que no haya mujeres que sí se sientan así, pero la gran mayoría se sienten peor si no abortan. Mucho tiene también que ver con que muchas de las personas que quieren abortar ya tienen familias arrancadas. Y si este es el caso, si una mujer quiere abortar y no puede, esto también trae consecuencias negativas para sus familias. Pasa que de repente si te niegan el aborto, pues hay riesgo de que tengas menos vínculos con el nuevo bebé que llegó al mundo. Hay problemas para los bebés que ya habían nacido porque hay menos dinero, más probabilidades de desarrollarse en una condición de pobreza, menos probabilidad de alcanzar todas las metas y objetivos básicos de desarrollo físico y mental que tienen las infancias, si están en buenas condiciones y con los recursos suficientes, etcétera. Y pues es eso, no nada más la pasa mal una persona, la pasa mal varias. Luego, que se le niegue el aborto a alguien pone a esa persona bueno, puede poner a esa persona en riesgo físico, porque la investigación de este centro de investigación, que esto es lo que investiga, muestra que a quienes se les niegue el aborto es más probable que se queden con parejas violentas. Más probable que las mujeres que sí recibieron el aborto. Porque como que suena que esa sería una razón por la que quisieras abortar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 Ujú. sí. Una vez que ya parieron a la Bendy, tienen problemas de salud más serios que las mujeres que sí pudieron abortar. ¿Qué problemas de salud? Pues los problemas de salud asociados al embarazo y al parto, como por ejemplo preeclampsia, hemorragias o incluso morirse, porque pues embarazarse y parir es de alto riesgo, amiguis. No nada más Sí. en los altos riesgos, sino o sea, En te rifas general, con tu vida, te rifas con sí. tu vida. Gracias, evolución, por nada, Ajá. una vez más. Sí. Ahora, queremos hacer un poquito de énfasis en algunas de las cosas donde se pone muy fea la situación para las personas a las que se les negó un aborto, de varios tipos. Y empecemos con las financieras y económicas. Estas duran
Años, dificultades financieras y económicas e inseguridad al respecto, súper duradera. Ahí les va. Mujeres que no pudieron abortar y tuvieron que dar a luz experimentaron un aumento en pobreza doméstica que duraba de 4 años en adelante en comparación con mujeres que sí pudieron abortar. Años después de que se les negó el aborto, estas mujeres seguían no teniendo dinero para cubrir sus gastos básicos de vida, como comida, casa, hogar y transporte. Si una mujer no pudo abortar, esto baja su calificación crediticia, aumenta su deuda y aumenta también todo registro financiero negativo que podría aumentar, como las bancarrotas, como que te corran de tu casa porque no puedes pagar la renta, todas las cosas negativas, todas aumentan. La violencia física de la persona masculina involucrada en el embarazo baja para las mujeres que tienen abortos, pero no para las mujeres a las que el aborto se les negó. Está Y horrible, durante horrible. 5 años después de parir, las mujeres que tuvieron que parir a la fuerza tienen más probabilidades de estar cuidando a esa Bendy solas, sin apoyo familiar, sin apoyo del vato De la responsable, pareja. Ujú. comparado con las mujeres que recibieron el aborto que querían tener. Estas consecuencias en el bienestar financiero, pues obviamente impactan no nada más en la persona que parió en contra de su voluntad, sino de la Bendy que nació. Obvio. Y entonces las consecuencias financieras en la Bendy impactan en el desarrollo de la Bendy misma. Así que negarle a una persona el derecho al aborto tiene consecuencias en ese hijo o los hijos que ya tenía. Por ejemplo, los hijos que ya tenía una persona que se le negó el aborto, o sea, no de la que estaba embarazada, ¿no? Sino los que ya tenía, muestran un peor desarrollo infantil cuando se le niega a la mamá que pueda abortar, comparado con los hijos de las mujeres que sí pudieron abortar y que ya tenían a sus bendis, ¿no? Los hijos que nacieron como resultado de un aborto que no se pudo completar, o sea, de un rechazo del aborto, es decir, bendis no deseadas, es más probable que vivan abajo del nivel de pobreza establecido en Estados Unidos, esto se hizo en Estados Unidos, que los hijos que nacieron de un embarazo que pasó después en una mujer que tuvo un aborto antes. Es decir, cuando a una mujer se le permite el aborto y después se embaraza sí deseado y sí lo tiene, a esos hijos les va mejor en su desarrollo infantil que a los hijos que nacieron de un aborto rechazado. Y tener un embarazo no deseado a huevo, o sea, llevado a término a la fuerza, es decir, cuando se te niega un aborto, está asociado con que las mamás no tengan tanto apego y tan buena relación con esos bebés que nacieron, que es algo que por qué querías que existieran, ¿no? Se sienten resentidas con el bebé, atrapada, bueno, en proporción, ¿no? O sea, en Sí, mayor sí. proporción que las que sí tienen hijos que sí quisieron, atrapadas por el bebé, resentidas con el bebé, tienen una cosa como de comparación con otros bebés de personas que no querían abortar. Y pues en general eso, ¿no? Como que su bonding y su apego no es tan bueno. Y pues obviamente vamos a hacer un poquito más de énfasis también en los problemas de salud que implica parir y que obviamente son problemas a los que se exponen las mujeres a las que se les obligó a parir y no las que pudieron abortar cuando lo deseaban. Por ejemplo, la eclampsia, no solo la preeclampsia, sino la eclampsia ya full es un problemón. La hemorragia posparto aumenta obviamente más. Y esto son cosas que se elevan importantemente comparado con gente que sí pudo abortar cuando lo deseaba. Si a las personas se les negó un aborto y se les obligó a parir, esta gente reporta más dolores de cabeza crónicos o migrañas, más dolor de articulaciones y, por supuesto, más hipertensión gestacional comparadas con las que sí pudieron abortar. Y al final del día, las personas que sí pudieron abortar cuando lo deseaban terminan siendo más financieramente estables, teniendo metas más ambiciosas, criando a las bendis que sí quisieron tener en el momento en el que las quisieron tener bajo condiciones más estables y aún si abortaron en un momento dado,
es más probable que en momentos futuros decidan tener hijos, que ahí sí fueron planeados, deseados, etcétera. O sea, no se va a acabar la humanidad porque las No, mujeres aborten. no es como ya aborté esta vez, nunca jamás quiero volver a tener, no, no va por ahí. Hay un sketch chistosísimo que debe estar en YouTube de Malena Pichot. Es buenísimo y claro que está en YouTube, se los De, compartimos. sí, que es de, o sea, como ya se legalizó el aborto y entonces empiezan a salir mujeres así, como que están en su trabajo y ven en las noticias que el aborto ya es legal, están en su casa, o sea, empiezan a escucharlo de todos lados y empiezan a salir a las calles corriendo a abortar y a decir, me quiero embarazar en este momento para poder abortar. Es un súper sketch, es así de, ¿pero a dónde vas? A abortar, pero no estás embarazada. Bueno, no sé, es que ahora puedo. Es Es buenísimo. de las cosas más chistosas que hay en el internet. Pero a ver, Tremendo. continuemos con este Sí, estudio del Turnaway, sí. que empezó, como les dijimos, con esta idea de que el aborto hace que te dé depresión y te vuelvas loca o te arrepientes muchísimo, o sea, como que tiene un impacto muy negativo en la salud mental de las mujeres que abortan, que es algo que no sé si has pasado, por ejemplo, afuera de clínicas de aborto aquí en México, de aborto legal, que son clínicas de salud reproductiva, Ujú. algunas de ellas, ¿no? Por eso yo he ido, o sea, como para que me pongan un DIU. Sí, Pues sí, sí. siempre enfrente hay banda antiaborto tratando de convencer a quien sea que se meta, aunque vayas a abortar o no, de que no lo hagan. Y una de las cosas, con fotos horribles de fetos ensangrentados, o sea, de verdad es una cosa que debería ser ilegal, que estén ahí. Ujú. Y una vez me puse a platicar como para ver qué estaban diciendo, y mucho de lo que dicen, bueno, más de que te enseñan las fotos horribles y así, es de que te vas a arrepentir. O sea, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Y pues claro que si hay una mujer que no está tan decidida, como es el caso de muchísimas, y se topa con esa banda, te enseñan unas fotos horribles y te repiten hasta el cansancio, estamos seguros que te vas a arrepentir, pues entonces no abortas, ¿no? Claro. Pero eso es coerción, amiguis, eso es coerción. Sí. Entonces, bueno, justo muchos argumentos que restringen el aborto se basan en esto de que el aborto puede dañar de manera muy significativa a las mujeres de forma emocional y de su salud mental y que se van a arrepentir por toda su vida o arrepentir muchísimo de la decisión de abortar. Así que esta morra dijo, pues hay que ver, ¿no? O sea, porque pues están diciendo eso, pero justo dónde está la data. No les hemos dicho cómo se hizo este estudio, o sea, justo se hizo entre varios años, se siguió a mujeres durante 5 años, más o menos a 1,000 mujeres, en 30 lugares distintos de Estados Unidos que tenían diferentes restricciones en cuanto al aborto, restricciones en cuanto al límite, sobre todo, de las semanas que se podían tener. Y se les entrevistó durante esos 5 años, o sea, se les entrevistó después de abortar o de que no las dejaron abortar y luego cada 6 meses durante esos 5 años, preguntándoles diferentes cosas sobre cómo se sentían y sobre qué tan, sobre su decisión, o sea, sobre cómo se sentían en general y sobre cómo se sentían respecto a la decisión que tomaron. Y encontraron un montón de cosas, que es lo que les vamos a platicar ahorita. Una de las cosas que encontraron es que una semana después de abortar, la probabilidad de que una mujer sintiera que había tomado la decisión correcta era de 97,5%. Y 5 años después, el 99%. O sea, O solo se sea, pone mejor. prácticamente todas, Sí. ya desde la primera semana, sentían que era una decisión correcta. Y luego más, prácticamente más todas, después de 5 años. Las variables que midieron para encontrar esto a partir de sus encuestas eran, para empezar, preguntarle a los participantes qué tan difícil fue para ellas tomar la decisión de abortar. Muy fácil, algo fácil, ni fácil ni difícil, algo difícil, muy difícil, etcétera. Y la segunda variable que tenía que ver con el estigma del aborto en sus comunidades, se evaluó preguntándole a la gente qué tanto pensaban estas personas que la banda de su comunidad las iba a ver feo por haber abortado, ¿no? Y les preguntaron también qué emociones sentían, si alivio, felicidad, arrepentimiento, culpa, tristeza, enojo a lo largo del tiempo, como que se les fue preguntando todo esto en todos los momentos en los que se les preguntó qué hubo lecón y cómo estaban.
La mayoría de las mujeres dijeron o sea, más bien, lo más reportado de las emociones sentidas eran tristeza y alivio, sobre todo al principio, o sea, en la primera semana después de abortar. Con el tiempo, es después, a lo largo de los 5 años que se les fueron entrevistando, la intensidad de las emociones, de todas las emociones, tanto las positivas como las negativas, empezaba a decrecer, pues porque va pasando el tiempo, ¿no? Pero aquí un punto bien interesante es que que las emociones se fueran haciendo menos fuertes, que se fueran apaciguando, le pasaba tanto a las mujeres que habían dicho que el aborto había sido una decisión pues fácil, tanto para las que habían dicho que era una decisión súper difícil. Em, y también tanto para las mujeres que pensaban que en sus comunidades las iban a estigmatizar y que probablemente lo hicieron, como para las mujeres que decían que no iba a haber ningún problema. Es decir, la intensidad de las emociones, cualquiera que esa sea, iba bajando, pero sí la emoción más común reportada a lo largo de los 5 años fue la de alivio. Lo que se concluyó a partir de todo lo recabado en estas encuestas y estas entrevistas en los 5 años posteriores al momento de haber abortado, mostró que tener un aborto no causa problemas mentales, problemas de salud mental, pues negativos, ni en el momento del aborto, ni años después. Y se encontró también que las personas que tienen abortos cuando los desean tener van con mucha mayor probabilidad que las personas que no pudieron abortar a lograr sus metas, están en buenas relaciones años después de haber tenido el aborto en cuestión y es más probable que en los próximos 5 años tengan un embarazo sí deseado que las personas a las que se les prohibió abortar. Entonces, esta data, que ya sí es data, y es buena data, pues lo que está indicando es que la idea muy sobada de que las mujeres sufren muchísimo emocionalmente y en su salud mental después de un aborto no es cierta. No es que no se sientan tristes, sí se sienten tristes, fue una de las emociones más reportadas, pero esa tristeza va disminuyendo y lo que más sienten es alivio, sobre todo, independientemente de qué tan difícil les fue tomar la decisión. Y aquí también hay, porque hicieron como correlaciones y así con toda la información que tenían, y otra cosa que está interesante, que las mujeres que decían que la decisión les pareció más difícil, esa variable estaba súper relacionada con qué tanto pensaban que iban a ser estigmatizadas por sus comunidades. Es decir, que la dificultad de la decisión está sobre todo llevada por el ambiente social en el que se encuentran estas mujeres. O sea, por otra gente. Le Sí. cuesta trabajo por lo que otras personas vayan a pensar o a decir, y esto es un bajón. O hacer, O porque hacer, también las claro. otras personas hacen. Ah, Sí, sí, hacen. sí. Y sí, es una cosa que debería de tomarse en cuenta para todas estas personas que están con sus letreros y fotos horrendas afuera de los centros de salud. Tendrían que saber que las personas a las que les costó trabajo tomar la decisión o que fueron estigmatizados son las que eran más propensas a sentir tristeza, culpa y enojo después del aborto. Y que aún así esta intensidad de estas emociones iba disminuyendo dramáticamente con el tiempo y no con el paso de décadas. O sea, incluso Sí, el ¿no? primer año después del aborto ya había disminuido este bajón, pero lo hubo gracias a la presión social más que por una cosa personal. O sea, y aún para todas esas personas, la emoción preponderante seguía siendo el alivio. Entonces, de nada sirve realmente más que para hacer sentir fatal a las personas que de cualquier manera van a tomar esa decisión, probablemente por las razones por las que inicialmente decidieron llegar hasta allá. De nada sirve ir a pararse allá afuera y tratar de hacer a la gente sentir más culpable al grado de decidir no tomar esa decisión. No, no sé. Que aquí, claro, o sea, sí es una cosa como de los que están afuera de estas clínicas que digo, o los activistas antiderechos, pero yo creo que también o sea, que esto puede ayudar a cualquier persona que esté escuchando a otra persona tomando la decisión sobre si abortar o no, porque creo que lo que toca es simplemente acompañarle en su decisión y hacerle preguntas y no Obvio. comenzar a decir, es que el universo te puso esto por algo.
que yo lo he escuchado mucho entre No, gente con güey. buenas intenciones, pero existe mucho, sobre todo en comunidad Pachamamix, te estoy hablando a ti, como de esto pasa por algo, el universo no sé qué, o sea, como cosas que pienso tal vez son bien intencionadas, pero que en realidad están estigmatizando y están haciendo la decisión más difícil en algo que de por sí ya debe ser muy difícil. O sea, tengan cuidado con lo que le dicen a sus amiguis que quieren abortar, que no sean cosas que les lleven a sentirse peor y a tomar una decisión que no es la decisión mejor para sus vidas. Me saca mucho de onda todo esto. Es verdad. Ujú. A ver, la tristeza relacionada con tomar esta decisión también es algo que se debe de estudiar, ¿no? Porque al final, pues sí, yo creo que, yo creo que hay una cosa como de tristeza involucrada en Sí, bueno, todo esto. y que se ve en los resultados. O sea, la Ujú. tristeza es el segundo emoción más reportada por las mujeres después de alivio. Sí. Y evidentemente las personas que reportaron que la decisión de abortar fue muy difícil de tomar, reportan sentir más tristeza una semana después del aborto que las que reportaron que no les costó nada de trabajo tomar la decisión. Sin embargo, es muy importante recalcar que la data muestra que la intensidad de esta tristeza baja significativamente para todos los grupos, sobre todo en el primer y segundo año después del aborto, y después se estabiliza a lo largo de los siguientes 5 años. Y lo que es más importante recalcar es que esta tristeza baja más significativamente para las personas que reportaron haber tenido más dificultad en tomar la decisión. Y al final del día, la cantidad de tristeza se estabiliza para todos los grupos. Es decir, aun cuando cuesta muchísimo trabajo tomar la decisión y hay más tristeza quizá ahí, es la tristeza que los datos muestran que se quita más rápidamente y al final del día todo el mundo la termina pasando más o menos igual. Ujú. Y bueno, para acabar con lo de este estudio del Turnaway Study, de nuevo, el estigma social es la variable que se relaciona más con la dificultad en la decisión y la dificultad en la decisión se relaciona más con el cómo te sientes después, o sea, con las emociones que van emergiendo en el corto plazo después del aborto. Mientras más estigma social haya, hay más emociones aflictivas como tristeza, culpa que van bajando todas con el tiempo, ¿no? Igual, de todas formas, como acaba de decir Leonora, todo eso va bajando con el tiempo para todos los grupos, para las que fue difícil y para las que fue fácil y para las que fue medianamente fácil, o sea, para todos. Lo que aquí es importante es que el contexto social, o sea, el contexto personal obviamente interviene en cómo te sientes y en tomar la decisión, pero lo que esto está diciendo, esta información, este análisis, es que el contexto social importa un montón también, con la dificultad de tomar la decisión y con cómo se va a sentir la gente después. Entonces, yo diría que sí hay que tener mucha conciencia en qué contexto social estamos haciendo las personas que estamos alrededor, así sea que directamente te pregunten, oye, dime algo porque quiero abortar, o simplemente con el discurso que tienes asociado a la maternidad en general y al aborto en particular. Que la gente se sienta mal por tomar una decisión difícil por lo que piensan las otras personas en vez de por lo que siente esa persona que tuvo que tomar la decisión, me parece un bajón. O sea, tiene Sí. todo que ver también con el tema de la autonomía corporal. Es como de por qué me vas a hacer sentir mal con una decisión que tomo sobre mi cuerpo por una cosa que piensas o crees tú. Yo no tendría por qué estarme sintiendo mal por tus culpas y por tu moral. Esa es Y que una parte que además, me parece injustísima. y que además sabemos con la investigación científica que va a tener impacto, que muy probablemente va a tener un Verdadero. impacto negativo en la vida de esa persona y de la persona que van a ser. Bueno, dejando atrás ¿Vieron? es... Agitando el puño fuerte, todo el Sí, mundo. no, no. Dejando atrás esto en particular, hay otra cosa que sí la ciencia puede ayudarnos a saber y que creo que es como una excelente manera de empezar a darle cierre a este episodio y que es como un cierre súper contundente que siento que si todo lo demás no ha sido lo suficientemente claro, esto tiene que dejarlo clarísimo y que tiene que ver con las estadísticas formales, así número pasado por estadística,
y con sus medias y sus P's y sus confianzas y todo, de que hubo con el riesgo de abortar de forma segura contra el riesgo de un parto o embarazo, porque ahí también no es nada más las estadísticas de aborto seguro contra aborto inseguro, sino también con de obligar a alguien a llevar a término un embarazo que no quiere llevar a cabo. Es impresionante. A ver, Sí. obviamente, esto depende en qué país esté, en qué años estemos, o sea, ¿no? Pero a ver, en Estados Unidos, entre 1998 y 2005, se murió una mujer durante el parto por cada 11,000 partos. Y se murió una mujer en un aborto legal por cada 167,000 abortos legales. Esto hace que el riesgo de muerte asociado con el parto sea 14 veces mayor que el riesgo de muerte asociado con el aborto. El Y aborto eso solo, seguro, el aborto seguro, sí. legal. Ujú. Y eso solo en cuestión de muerte, porque hay otras cosas que pueden pasar durante el embarazo y el parto. Sí, el CDC, que nos cae muy bien, encontró que entre el 98 y el 2001 había un montón de complicaciones comunes asociadas con el embarazo, que tu presión alta, que tus infecciones del tracto genitourinario, que tus condiciones de salud mental. Pues estas cosas ocurrían obviamente con mucha mayor frecuencia en mujeres que habían tenido un embarazo que en las mujeres que habían tenido un aborto. Ujú. Aquí se viene entonces otra cuestión que es importante y que también entramos en términos filosóficos, que es que qué tal que una persona está embarazada y de repente le detectan una enfermedad, como por ejemplo, la hipertensión pulmonar, en el que se vuelve muy riesgoso para la vida de esa persona estar embarazada, porque la hipertensión pulmonar es mucho más riesgoso para las mujeres embarazadas que las que no. ¿Qué tanto? Pues algo así como una en tres mujeres embarazadas se mueren de hipertensión pulmonar. Pero pon tú que ya se pasó de las 12 semanas legales en México. ¿Se le permite o no se le permite el embarazo? No se le permite. O sea, ahorita como está la ley, no se le permite. El aborto, el aborto. Ajá, no se le permite el aborto. Sí. Em, a pesar de que está poniendo en súper riesgo su vida en sí. Entonces, el riesgo, que es una cuestión pues que se estudia científicamente, ahí sí tendría que ser otra cosa que pudiera intervenir como una argumentación. ¿Cuál es el riesgo aceptable que el gobierno decide poner en una persona porque está embarazada? Creo que eso no existe en ninguna otra cuestión de salud. En ninguna otra cuestión de salud el gobierno interviene en decidir cuál es el riesgo aceptable para poner a alguien. Nada. No, no, jamás de ninguna manera. Y la realidad es que si se obliga a las personas que tienen embarazos de algo riesgo, de alto riesgo, a continuarlos aun cuando quisieran interrumpirlos, esto en términos de salud pública solo exacerba problemas que ya existen de crisis de salud relacionados con la maternidad, porque como se mencionó, la maternidad, o sea, el embarazo y llevar a término exitosamente un embarazo es una cosa que conlleva muchos problemas de salud y muchas pérdidas humanas. Entonces, no se están dando cuenta que al obligar a la gente a terminar, o sea, llevar a término sus embarazos y que nazcan los bendis, está como a fuerzas, está aumentando un problema de salud pública que ya existe. O sea, hasta gubernamentalmente sería como contraintuitivo obligar a la gente a exponerse a estos riesgos extra, ¿no? Pero la moral de repente pesa más que el sentido común. Y obligar a alguien a tomar un riesgo sobre su salud, que repito, en ninguna otra cuestión se le obliga a nadie a tomar un riesgo sobre su salud. Obligar a alguien, porque es obligar, no es darle la opción, Sí, ¿no? Como no, así los que se van a meter a Fukushima se les dio la opción, porque obviamente tuvieron sí. un riesgo, ¿no? Ujú. Pero, pero lo decidieron voluntariamente. Esto se está forzando a la gente a tomar un riesgo contra su voluntad. Es una violación fundamental a los derechos humanos. Lo es. Es así de fácil. Ujú. Queda claro que el haber hecho este programa no va a hacer que la gente que no esté convencida de que permitirle a las personas que así lo desean abortar de manera legal y segura es un derecho humano. Probablemente no.
pero es importante que se entienda por qué la ciencia no puede usarse como un arma para obligar a la gente a decidir cosas que no quiere decidir y que se tiene que usar para entender mejor los riesgos de obligar a la gente a decidir cosas que no quiere. Para eso sí sirve la ciencia y que eso quede como conclusión y moraleja, porque pues sí, cambiar opiniones de gente que muy neciamente quiere aferrarse a una cuestión pues justo moral por sobre el bienestar de las personas que le rodean, probablemente no va a cambiar de opinión el día de hoy. Pero please, no usen a la ciencia como un arma para arruinar la vida de personas que quieren tomar una decisión que probablemente les permitiría vivir mejor. Y con eso nos despedimos de este Sí. programa. Vamos a continuar con el pilón. En el pilón, que es un beneficio de los Patreons, lo que vamos a platicarles es de cómo funciona la mifepristona, perdón, que no lo di bien, y el misoprostol, que son dos de los medicamentos que se usan para abortar con medicamentos. Y también les vamos a contar sobre dos mitos del aborto que tienen que ver con la fertilidad y sobre este sketch de Malena Pichot de si aumentan los abortos cuando se vuelve legal. Patreon.com/mandarax, chequen. Y si no pueden o quieren hacerse Patreons en este momento ni ningún otro, estaría buenísimo que compartieran sobre todo este par de episodios sobre el aborto, porque justo hay información valiosa ahí dentro que mientras más gente conozca, mejor para todos. Y gracias por estar aquí. Nos queremos un montón. Chao. Bye.